Edu, ¿qué hay que estudiar para ser programador o programadora web? Bien, antes de nada, esta es una de las primeras dudas, junto con otras, de cuánto dura una carrera de programación, por lo menos aquí en España, cuánto suele ganar un programador, dónde puedes estudiar para poder llegar a ser programador o programadora web. Bien, pues todas estas dudas te las voy a responder en este vídeo. Antes de nada, simplemente decirte que me llamo Eduardo Fierro, un placer, y quiero comentarte que, bueno, soy programador desde hace más de 10 años y también profesor en una escuela privada, es decir, en másters y bootcamps de programación. Y voy a comentarte y voy a decirte y a resolverte estas dudas que son bastante habituales. Por regla general, la primera duda suele ser ¿qué hay que estudiar para ser programador o programadora web? ¿Qué carrera hay que estudiar para ello? Bien, pues hay que tener en cuenta que no existe una carrera específica al uso. Aquí en España existe, por ejemplo, la carrera de Ingeniería Informática, aunque digamos que es una carrera oficial y homologada, aunque técnicamente no te enseñan para solo estudiar para ser programador o programadora web. Te enseñan a ser ingeniero informático o ingeniera informática, es decir, que te enseñan una gran cantidad de aptitudes y sobre todo lógica, mucha lógica, trabajo de programación, aunque no tanto programación llevado al nivel real, donde te dan una base muy lógica, matemática, para poder trabajar el día de mañana como programador o como programadora web. Ahora, si lo que quieres es acelerar exactamente y saber dónde poder estudiar para ser programador o programadora web y los tiempos que normalmente se suelen utilizar, te comento. Y es que esto suele llevar a la segunda duda. La segunda duda normalmente suele ser, oye, ¿y dónde puedo estudiar para ser programador o programadora web? Bien, debemos de tener en cuenta que existen una gran cantidad de opciones. Todas estas opciones ya las conté en un vídeo en su día que te dejo justo aquí arriba y abajo en la descripción. Pero por hacerte un resumen y para que tengas un resumen más rápido, digamos que existen varias posibilidades. La primera de ellas, puedes estudiar para ser programador o programadora web de forma autodidacta. Sí, no nos engañemos, a día de hoy hay un montón de lugares, por ejemplo, pues YouTube, Udemy, Doméstica, hay un montón de plataformas que técnicamente te permiten estudiar para ser programador o programadora web. Y bueno, pues puedes hacerlo de forma autodidacta, aunque esto tiene sus ventajas y sus desventajas, y es una forma que yo personalmente no recomendaría de primeras, sobre todo por el trabajo inicial que esfuerza y la frustración que se suele generar habitualmente al hacerlo de esta manera, aunque es una manera completamente válida para muchos casos. Todo esto lo comento mucho más a fondo en el vídeo que te dejé aquí arriba y que te dejo de nuevo y abajo en la descripción. Pero por otro lado, debemos de tener en cuenta que además de ser autodidacta también existen otras formas. Por ejemplo, existen en este caso carreras de FPs privadas y de universidades privadas que son carreras exclusivamente pensadas para el desarrollo web. También existen escuelas privadas con sus propios máster y sus propias carreras, cuyos títulos, por cierto, no van a estar homologados, es decir, no tienen una homologación oficial por parte del gobierno. Y sí que te preparan bastante, sobre todo en tiempos muy cortos. A diferencia, por ejemplo, de una ingeniería que suele durar de 4 a 6 años, por regla general, cuando estamos hablando de estas escuelas privadas o bootcamps, que también entrarían dentro de esta categoría, normalmente te pueden preparar para ser programador o para tener los conocimientos más básicos y además, dependiendo de dónde estudies y de la calidad de la formación que te impartan, puedes llegar a estar preparado en 2 meses, en 5 meses o en 6 meses. La regla habitual es que te preparen en aproximadamente unos 6 meses, para que te hagas una idea. Pero técnicamente, tanto las escuelas privadas como bootcamp son estudios muy, muy intensos y muy pensados en el día a día de lo que habitualmente se demandan, en este caso, en el mundo laboral, que demandan las empresas en el mundo laboral. Por lo tanto, debes de tener en cuenta que por regla general puedes estudiarlo en todos estos lugares, es decir, de forma autodidacta, de forma oficial, aunque no tan enfocada al método laboral, ya sea con carreras o con FPs, y después tendrías FPs privadas que están más enfocadas a programación web, escuelas con máster privados más enfocados a programación web y por último a bootcamps mucho más enfocados a programación web. Recuerda que si quieres saber las ventajas, desventajas, justo abajo en la caja de la descripción tienes un vídeo donde hablo intensamente sobre todas estas posibilidades y las diferentes versiones de todo esto. Así que esto me lleva a lo siguiente, y es que normalmente ¿cuánto suele durar la carrera de programación? Es decir, no una carrera de programador web al uso, sino una carrera de programación. Si hablamos de una carrera habitual de programación, digamos que el tiempo medio habitual suelen ser de unos 4 a 6 años aproximadamente para llegar a ser ingeniero o ingeniera informática.
Por otro lado, también debemos de tener en cuenta que las bootcamp y las escuelas privadas suelen tener unos tiempos mucho más reducidos, tienen un precio más alto, pero un tiempo de estudio mucho más reducido, mucho más intenso, y te preparan en concreto para aquello que las empresas demandan en un momento concreto. Por ejemplo, frameworks o lenguajes muy concretos, ya sean React, ya sea Angular, ya sea Mongo, ya sea Express. Así que digamos que el tiempo normalmente suelen ser pues de 4 a 5 meses, incluso hasta un año como máximo. Pero recuerda que en 6 meses puedes salir trabajando y puedes salir con todas las bases para programar tanto aplicaciones como páginas web. Así que es muy importante que debamos de comprender que justo antes de empezar a estudiar todo esto, debemos de conocer qué es lo que tienes que saber, qué hay que saber para estudiar programación. ¿Se necesita conocer algo antes, previamente? Bien, pues la realidad es que cuando nosotros estudiamos o cuando alguien estudia, por ejemplo, en un máster o en una bootcamp, técnicamente no te piden unos conocimientos al uso de programación. Obviamente un conocimiento mínimo de ofimática deberías de tener, y la recomendación que yo te hago antes de meterte en cualquier cosa de estas es búscate, por ejemplo, un curso en YouTube. Por ejemplo, Dorian, que es un youtuber de aquí de la plataforma, tiene un curso de HTML de 8 horas y después también tiene un curso de CSS de 8 horas, los cuales puedes buscar y puedes hacerte un poco la idea de qué es eso, qué es HTML, qué es CSS, y poder estudiar sin ningún tipo de problema y ver un poco si realmente te gusta, tener un primer acercamiento. Y si ya después quieres afianzarte y quieres conseguir pues mucha más intensidad y una formación mucho más intensa, podrías irte en este caso a una escuela o máster o bootcamp, o buscarte algún curso online de los que existen por ahí. Así que, además de todo esto, debes de tener en cuenta lo siguiente, y es que la programación muchas veces, a nivel de programación web, digamos que muchas veces hay una frustración, un sentimiento de frustración porque no se sabe, sobre todo si eres autodidacta, es sobre todo el caso más habitual, donde realmente no sabes muy bien que si lo que estás estudiando está bien, quieres ver otras vertientes, otras variantes diferentes de lo que estás estudiando, tienes que buscar mucha información, tienes que filtrar. Entonces debes de tener en cuenta que si no sabes nada, sobre todo de programación, y en este caso de programación web, y quieres afianzar mucho más tus conocimientos, mi recomendación, sin ningún tipo de duda, es que te revises antes pues temarios de escuelas, mira lo que estudian, mira en el orden en el que lo estudian, pregunta a streamers, preguntas a youtubers. Por ejemplo, yo normalmente los lunes, martes y miércoles estoy haciendo streaming en Twitch, te puedes conectar y me puedes preguntar y te respondo sin ningún tipo de problema, siempre que no esté haciendo un poco el parguela. O tienes otros streamers de programación que también están en Twitch y que podrías preguntarles sin ningún tipo de duda. Por lo tanto, en términos generales, estas son las dudas más habituales que suele haber. De todas formas, si quieres un roadmap un poquito más cerrado con el resto de preguntas y sobre todo con mucha más información sobre tanto estudiar cursos, por ejemplo, en plataformas de tipo Udemy o tipo Platzi, o por supuesto también estudiar en carreras, máster, escuelas privadas, las ventajas y desventajas que tienen, es decir, si quieres informarte sobre todo lo más importante de las formas de estudio, justo abajo en la caja vas a tener una lista ordenada con todo lo que deberías de ver antes de empezar a decidir y que conozcas todas las opciones. Así que espero que este vídeo te haya gustado, te haya servido. Haz clic aquí para suscribirte y apoyar a mi canal, y también por aquí y por aquí te van a aparecer 2 vídeos que seguramente te interesen bastante. Un placer, soy Eduardo Fierro, dale a like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, Crook.